Buenos días. A continuación, haremos el ejercicio de una entrada de mercancía por la transacción Migo. La forma de ejecutarlo es en la caja de comandos, digitar Migo o por la ruta de carpetas. En logística, gestión de materiales, movimientos de inventario, la transacción Migo. Ingresamos a la acción entrada de mercancía por pedido. Ingresamos el pedido a recepcionar. Damos Enter. El sistema nos trae tres secciones. La parte superior, datos de cabecera, donde va la factura, el número de la factura que nos envía el proveedor, un texto de cabecera es opcional, es obligatorio. Cerramos esta sección, nos queda la franja de resumen de posiciones, donde están todas las posiciones involucradas en el pedido a recibir, y más abajo tenemos la sección detallada de cada una de las posiciones, seccionada por pestañas. En la primera está el material, donde está su descripción, su código, su tipo de valoración y su grupo de artículos. En la cantidad está la cantidad del pedido. Aquí puedo modificar esa cantidad si lo que deseo hacer es una recepción parcial. En la pestaña siguiente encontramos en qué centro, en qué almacén se está recepcionando. La clase movimiento 101 tiene un efecto positivo, su naturaleza es positiva, queriendo decir con esto que carga stock en este centro y en este almacén, con un tipo de stock de libre utilización. En esta pestaña encontramos información del pedido de compras, el proveedor al cual nos está suministrando dicho material y información del lote. Recuerden, estamos en la posición 1, ingreso los datos del lote. En esta caja va la información que nos entrega el proveedor en sus normas de envío o en su factura. En caso de que el proveedor no entregue esa información, pues como lote colocamos el día de la recepción. Para este ejercicio, pues tomamos el día de hoy, la fecha la fecha de creación del lote también está entregado en los documentos del proveedor. Para efectos de este ejercicio tomaremos 10/10/2022 y activamos el flag de OK para la posición 1. Luego brincamos a la posición 2 y repetimos lo mismo. Si ese es el mismo lote, pues se toma el lote. Si es otro lote, pues obviamente se ingresa el nuevo lote. Y se activa la pestaña con la ítem 2. Le hacemos un check, el sistema valida tanto la posición 1 como la posición 2, diciendo que pues el lote ya existe, ya ha sido contabilizado. Mientras el tipo de stock sea verde o amarillo, pues no hay ningún problema, excepto el rojo, que nos presentará un error y no nos dejará seguir. Para efectos de este ejercicio, pues todo está ok. Y se procede a contabilizar. Con esto el sistema genera un documento Migo, se llama documento de material, y con esto queda recepcionado el pedido. Gracias.